por, por algo por el estilo. Vean, ahí estoy grabando. Primero, chiquillos, ¿me escuchan bien? Sí, no, tal vez. Ya, perfecto. Les comparto pantalla entonces. Bien, como ha sido la tónica el último tiempo, presentar más o menos lo que nosotros tenemos que ver. En un segundo, creo que era un poco más la. Me salía pestañeando a mí, no sé si ustedes, pero. Ahí se me ve. Ya. Hoy día, bueno, arreglé ya las fechas, ya nos toca la clase 24. Bien, que corresponde a ver ángulo y polígono. Bien, seguido nosotros nos adentramos desde la clase de hoy a lo que es geometría. Así que si es que ustedes, bueno, y yo sé que más o menos es la lógica de que, y la tónica que de todo en particular, de que somos un poco más débiles en geometría. Así que les pido que si no están 100% al día con temas de materia y demás, eh, quizás empiecen con geometría desde ahora estudiando, sobre todo porque la próxima semana vamos a tener revisión de ángulo y polígono, que es la introducción solamente a geometría. Pero sin eso tampoco como que se nos va a hacer tan fácil captar lo que va a venir más adelante. ¿Bien? Así que hola Seba, ¿cómo estás? Así que como les comentaba a los chiquillos, Seba, Hola, profe. Bien, ¿y usted? muy bien, gracias. Hoy día nos toca ángulo y polígono y vamos a empezar a ver materias sobre geometría. ¿Ya? La próxima semana vamos a revisar ejercicio y la semana subsiguiente tenemos un mini receso por fiestas patrias. ¿Ya? Así que sin más vamos a empezar entonces con lo que tiene que ver con ángulo y polígono, la materia de hoy. Bien, ya en la unidad 3 de geometría, así que ya estamos a puertas de terminar. Fíjense que en 11 semanas ya estamos terminando, así que importante el tema de geometría, sobre todo porque sé que siempre hay debilidad en esta parte. Entonces, preparación PAES, geometría, ángulo y polígono. ¿Bien? Vamos a empezar primeramente, chiquillos, con un ángulo, definiendo qué es un ángulo. Y se fijan, aquí sale. Un ángulo está formado por la intersección de dos rayos con un origen en común. Bien. El punto en donde se originan los rayos se denomina vértice de dicho ángulo. Bien. Hasta el momento tenemos que tenemos dos rayos, ¿bien? Uno así y otro así, ¿bien? Y que ambos se juntan aquí y este punto es el vértice. Bien. El ángulo es esto, chiquillos. Tal como dice lo siguiente que dice aquí, dice la abertura que se produce entre dos rayos corresponde a la medida de dicho ángulo. ¿Bien? Por ende, el ángulo es esto de acá. ¿Bien? Esa parte, esa abertura. Es decir, ese ángulo, este ángulo de ahí es mucho más pequeño, ¿bien? Es más pequeño, más chico, ¿bien? Que este ángulo. Que este ángulo, ¿verdad? Que este ángulo. Porque se fijan, este ángulo que le vamos a poner beta tiene una abertura mucho mayor. Y esa es la idea. Eso es un ángulo, chiquillo. El ángulo, ¿qué es un ángulo entonces? La abertura de los rayos. ¿Bien? Entonces fíjense en el dibujo que aparece acá abajito. Dice, sean los rayos OA. ¿Bien? Fíjense que se define como desde un punto hasta otro. Y como son rayos, se pone con una flechita rayos o también llamados vectores. ¿Bien? ¿Bien? Se pone con una flechita arriba para hacer referencia a que son eso. Y dice que el rayo empieza aquí y termina allá. Fíjense que siempre
hacemos que el rayo tenga esta dirección muy como en contra de las manecillas del reloj. Más que nada por hacer... esa es la idea, ¿bien? Siempre cuando nosotros medimos ángulo lo hacemos en esta dirección, ¿bien? Que es la dirección antihoraria. ¿Bien? Siempre medimos de esa manera. La verdad esto es para más tecnicismo, o sea, si nosotros medimos el ángulo para el otro lado, va a dar el mismo valor, pero en forma tecnicismo, si a ustedes les parece una pregunta de estas de 1, 2 y 3, responda cuál de estas son verdaderas, la respuesta sería que sería verdadero que los ángulos se miden en forma antihoraria, pero la respuesta es verdad. ¿Ya? Algo bastante importante, yo también, es que nosotros también los ángulos, nosotros le ponemos, por ejemplo, alfa acá. Y es decir, nosotros para analizar ángulos, nosotros vamos a tener que conocer algunas letras griegas, ¿bien? Que no necesariamente necesitamos saber todas, pero sí algunas. Por ejemplo, que alfa es esa. ¿Bien? Hay algunas que son típicas como para poder nombrarla y diferenciarla. Que eso de ahí se llama beta. ¿Bien? Que este que es como casi una Y, ¿bien? Se llama gamma. ¿Bien? Con doble M. Que este que es así, que es como casi una G, es delta. ¿Bien? Esa E así es una variación de epsilon. ¿Bien? Este se llama tita, y se escribe teta con TH. ¿Bien? Y por último tenemos también este, que es el ángulo omega. ¿Ya? Un omega mayúscula, me parece. Es decir, nosotros muchas veces vamos a ver que los ángulos están medidos de estas maneras. ¿Bien? Nos van a hacer referencia a los ángulos con alfa, con beta, con gamma, con delta, epsilon, teta, omega o cualquier otra cosa que podamos ver. O simplemente también mencionando los puntos que lo forman. Por ejemplo, en este caso sería el punto A o B. Y el ángulo lo estaría nombrando yo como el ángulo que se puede nombrar así, A o B, ¿bien? Que es lo mismo que decir el ángulo, que es mucho más claro cuando sale así, A o B. En donde si se fijan, el punto del medio, ¿bien? El punto del medio hace referencia al vértice. Entonces ahí para nosotros poder ubicarlos. Esa es la idea. Bien. Fíjense que aquí en la nomenclatura se ocupa ese cosito ahí, bastante chiquitito, pero que hace referencia a eso. ¿Bien? Bueno, más que nada eso. ¿Bien? Se dice entonces que los ángulos positivos van a ser cuando se están en forma antihoraria, y si yo lo hiciese para el otro lado, estaría hablando de, es decir, en forma horaria. ¿Bien? Es decir, a tono como lo hacen las manecillas del reloj, estaría hablando de ángulos que son negativos, pero la verdad nosotros no los vamos a meter mucho más que en la teoría solamente con eso. ¿Ya? Así que esa es la idea. Chiquillos, ¿entienden qué es un ángulo? ¿Cómo nosotros podemos mencionar al ángulo? Más allá de cómo se mide y cosas así, porque son cosas que nosotros lo vamos a ver más adelante. ¿Pero se entiende la base de los ángulos? Necesito la respuesta de los tres power answers. Sí, profe. Bien. Diego, Mati. Bien. Ya, perfecto. Entonces, dice, pasemos a lo siguiente. Dice, sistema de medida. ¿A qué más hacemos referencia? A que los ángulos, ¿cómo se miden? ¿Bien? Nosotros normalmente le decimos que los ángulos se miden en grados, pero la verdad es que hay más sistemas de medida. Pero nosotros esto es solamente algo que nosotros vamos a mencionar, pero existen tres medidas de medición de ángulo. La verdad es que hay más de tres, pero son tres las principales.
que son el sistema, perdón, no sé por qué apareció eso, el sistema sexagesimal, que es el primer sistema que nosotros vamos a ver, es el sistema de medida que nosotros vemos con más normalidad. ¿Qué me dice el sistema de medida sexagesimal? Me dice que nosotros vamos a tener un círculo completo, y el círculo completo son 360 grados. El sistema sexagesimal es el que nosotros ocupamos con mayor recurrencia y habla sobre los grados. Es decir, me divide esto en 360. Simplemente tienen que saber esos chiquillos. ¿Bien? Hasta aquí. No se metan mucho más allá porque eso tiene mucho más teoría, que está mucho más allá. Existen, y este es el que nosotros ocupamos. Este es el que nosotros ocupamos. Entonces, no obstante, igual voy a mencionar los otros para que ustedes sepan que existen otros. Que existe, por ejemplo, el sistema centesimal, ¿bien? Y el sistema centesimal, por si alguna vez lo han escuchado, tiene también una circunferencia y la divide en 400 partes. Y es decir, el sistema centesimal habla de 400 partes iguales que son gradianes. Es decir, 400 gradianes, es como una G así arriba. ¿Bien? Y existe también el sistema circular, y el sistema circular, bueno, si es que ustedes, uno de los tres, llega a estudiar una ingeniería, por ejemplo, en el sistema circular lo van a ver en algún momento, probablemente en algún cálculo, alguna álgebra, algo que tenga que ver con trigonometría, van a ver el sistema circular, que me dice que esto se mide en 2 pi radianes. Es el ID. 2 pi radianes. Esa es la unidad de medida del sistema circular. Que es la unidad de medida que se ocupa normalmente de manera, y lo escribiré aquí, de manera universitaria. Normalmente. Más que nada la ingeniería. Si es que alguien no estudia aquí una ingeniería y pasa el ángulo en algún ramo matemático, van a ver simplemente el sistema sexagesimal, que es el mismo que vemos en la media. Por ende, como nosotros vamos a ver solamente este ahora, no nos vamos a meter tampoco en esta de unidad de medida ni transformar de uno a otro. Simplemente nos vamos a meter de lleno, chiquillo, a la clasificación de los ángulos. Es decir, yo tengo ángulos que son ángulos agudos. ¿Bien? Agudos son los ángulos que son mayores a 0 y menores a 90. Si bien esto nosotros lo decimos aquí, pues lo decimos en lenguaje matemático. Los ángulos agudos son los más chicos que nosotros encontramos dentro de la clasificación de ángulos. ¿Bien? Un ángulo bastante especial es el ángulo recto, que es el ángulo que mide exactamente 90. Exactamente 90 grados. Y algo en particular, el ángulo recto, fíjense que en vez de poner que vale 90 o poner el alfa ahí, nosotros simplemente ponemos como un cuadradito. ¿Bien? Hace esa referencia a que el ángulo es un ángulo recto, es decir, que vale exactamente 90 grados. También tenemos el ángulo obtuso. El ángulo obtuso es el ángulo mayor a 90 y menor a 180. ¿Bien? Por otro lado también tengo el ángulo extendido. El ángulo extendido es el que mide exactamente 180.
Y si se fijan, ¿cuál es la característica de un ángulo extendido? Que si yo tengo una línea, esta línea aquí tiene un ángulo extendido. ¿Ven? Y esa línea. Y por otro lado, también tengo el ángulo completo, que es el que mide exactamente 360 grados. ¿Bien? Que es una vuelta entera. ¿Bien? Entonces, tiquillo, ¿existen más ángulos que esto? La respuesta, la verdad es que sí. Voy a mandarle un mensaje al SEA, porque no sé qué sabía. Pero estos son los que nosotros vemos de manera general. ¿Bien? Así que no tenemos que meternos mucho más allá. ¿Bien? Ahora bien, fíjense que el ángulo completo son 360 grados. Es decir, es dar vuelta a es dar la vuelta completa. ¿Bien? Si ustedes por algunas cosas de la IA son los que dicen, no sé, me pasó tal cosa y di una vuelta en 360 grados, por favor, chiquillos, no lo vuelvan a decir más. ¿Bien? Porque si ustedes dan una vuelta en 360 grados, quedan igual como antes. Porque es una vuelta completa. ¿Bien? Si ustedes quieren decir que algo les cambió totalmente la perspectiva, tienen que decir que dieron una vuelta en 180 grados. ¿Bien? No en 360. Es un error que comete la gente normalmente, simplemente por no conocer eh, esto. ¿Bien? Sí. Piensan que como el ángulo completo es como el ángulo más grande, entre comillas, dicen doy una vuelta en 360 grados y con eso di una vuelta. O sea, me cambió la perspectiva completamente, pero la verdad es que no es así. ¿Eh? Eso. Vayamos a algunas relaciones circulares. Muy importante. Primera relación circular. ¿Eh? Hola de vuelta se va. Ángulos congruentes. ¿Cuándo voy a decir que los ángulos son congruentes? Voy a decir que los ángulos son congruentes cuando tienen exactamente la misma medida. Es decir, que son ángulos que, cuando yo digo, hay dos ángulos que son congruentes, bueno, a todo esto, la nomenclatura para congruente es la que aparece ahí abajo, que es igual con una colita de tanto. Ahí. ¿Eh? ¿Cuál es la idea? Que si yo tengo un ángulo que vale 40 y digo que el ángulo alfa es congruente al de 40, significa que el alfa vale 40. ¿Bien? Ahora, ¿por qué nosotros no decimos que los ángulos son iguales? Porque técnicamente no son iguales. Para que sean iguales tienen que estar exactamente en la misma figura, en el mismo lugar. Tienen que ser exactamente el mismo para que sean iguales. Matemática simple, es muy técnico en ese sentido, pero que sean congruentes es que sean iguales, básicamente. No mucho más que eso. Existe uno que nosotros lo vamos a ocupar mucho en ejercicios, que es el ángulo adyacente. El ángulo adyacente es cuando, y pongan atención aquí porque lo vamos a ocupar bastante, cuando yo tengo una línea recta. Y esa línea recta se separa en dos. Fíjate que lo voy a hacer el dibujo para el otro lado. Y de ese dos nos aparecen dos ángulos. Por ejemplo, nos aparece el alfa y el beta. Y ese alfa con ese beta, como pertenecen a la misma línea recta, acuérdense que una línea recta hace un ángulo extendido, que es 180 grados. Es decir, si yo sumo alfa más beta, debería darme 180. ¿Por qué? Porque alfa más beta hacen este semicírculo completo. ¿Eh? Entonces los ángulos adyacentes, si yo digo que son adyacentes, significa que se suman en 180. Este es bastante ocupado, así que es necesario que quede muy claro. Pasemos al siguiente. Ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son aquellos que sumados dan 90. Sumados
dan 90 grados. Es decir, si yo pido, por ejemplo, el complementario, ¿bien?, de 20, ese va a ser 70. ¿Por qué? Porque estoy preguntándole cuánto le falta a 20 para llegar a 70. Bien, esa es la pregunta aquí. ¿Cuánto le falta a 20 para llegar a 90? ¿Bien? Esos son los ángulos complementarios. Cosas que a nosotros nos pasaban cuando recién nos pasaban los ángulos, probablemente en la básica. ¿Bien? Entonces son conceptos más básicos en ese sentido. Pero que nosotros muchas veces lo dejamos en el olvido. Bien, y también tenemos los ángulos suplementarios. Bien, que los suplementarios son los que sumados dan 180 grados. ¿Bien? ¿Qué significa que sumado den 180? Bueno, que si yo pido, por ejemplo, el complementario, el suplementario digo, perdón, estamos viendo suplementario, perdón, discúlpenme. El suplementario de 20, ¿bien?, nuevamente de 20, para el suplementario, va a ser 160. ¿Por qué? Porque es lo que le falta a 20 para llegar a 180. Le falta 160. Eso es libre. Ahora bien, alguien me puede decir, ya, pero profe, entonces los suplementarios son los mismos que los adyacentes, y la verdad es que a veces sí y a veces no. Bien, cuando un suplementario va a ser adyacente, los adyacentes, fíjense que pertenecen exactamente a la misma recta. Bien, pero los complementarios no necesariamente pueden estar separados, pero y que simplemente sumados sea la coincidencia que suman 180. Bien, no mucho más que eso. Bien. Esa es la idea. Bien. Ahora, chiquillos, pasemos al siguiente antes de pasar al otro. Y después ahí les pregunto si está todo claro, si es que hay alguna duda en particular. El primero, chiquillos, ángulos opuestos por el vértice. Aquí quiere decir que los ángulos están opuestos por el vértice, por ejemplo, lo siguiente. Bien, sin meternos tanto acá. Los ángulos, lo que hay que saber acá es que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Es decir, que son iguales. ¿Qué significa eso? Que si este de aquí vale 70, el de aquí también vale 70. ¿Por qué? Porque fíjense que están opuestos por este vértice. ¿Bien? ¿Y qué pasa? Si el de aquí vale 110, el que está opuesto por el vértice aquí, que es como el reflejo del otro, también debería valer 110. Y esa es la idea. Chiquillos, necesito saber si se entiende cada uno de estos 5 tipos de... o 4, 5 propiedades de relaciones angulares, o si hay duda en alguno, bien, para poder seguir con más relaciones angulares todavía. ¿Bien? Ya. El suplementario, Diego, es dos ángulos que sumados dan 180. Bien, como por ejemplo, yo podría decir que 100 y 80 son suplementarios. Bien. Esa puede ser una de las preguntas que nos pueden hacer. ¿100 y 80 son suplementarios? Sí, porque sumados dan 180. Ahora bien, si a ti te piden el suplementario de 80,
a ti te están preguntando ¿qué le falta a 80 para llegar a 180? Le falta 100. Entonces, ¿cuál es el suplementario de 80? Es 100. Esa es la idea. ¿Se entiende ahí mejor, digo? Ya. Chiquillos, Seba, Mati, ¿entienden los conceptos? Oh, perdón. Bien, ¿o hay alguna duda en particular? Sí, profe. Ya, bien. Eh... Si fuera 90 y 90... Sí, si fuese 90, el suplementario también sería 90. El suplementario de 90 es 90. Y fíjate que hay una pregunta bastante buena dentro de los ejercicios que ustedes tienen que hacer para la semana próxima. Que dice, por ejemplo, de hecho yo les voy a hacer un spoiler. Dice, ¿cuál es el complementario de un ángulo recto? ¿Bien? Yo sé que un ángulo recto vale 90. Entonces, ¿cuánto? Y en la pregunta me están preguntando, ¿cuánto le falta a 90 para llegar a 90? Le falta 0. Es decir, el complementario de 90 es 0. ¿Eh? Puede darse esas cosas. Y como tú muy bien dices, Mati, pero en este caso para ti, para suplementario, el suplementario de 90 también es 90, porque juntos me da 180. Esa es la idea. Bien. Pasemos entonces ahora a relaciones angulares. Ángulos entre paralelas. Bien, estos chiquillos, si bien son bastante enredados en cierta forma, nosotros vamos a sacar todas estas cosas, bien, porque lo vamos a explicar un poco más fácil. Primero vamos a hacer que tenemos dos rectas, L1 y L2. Bien, L1 y L2 van a ser paralelas. Y eso es sumamente primordial. O sea, si aquí me dicen que estas dos cosas son paralelas, que esas dos líneas así, como dos slats, indican que las rectas son paralelas. ¿Bien? Vamos a hacer correspondencia a esto, ángulos entre paralelas. Estas paralelas están cortadas por cualquier línea, puede ser otra L, pero en este caso se pone T, le dicen que es transversal porque pasa entre medio nomás. Pero ¿cuál es la idea? La idea aquí es que si nosotros tenemos, por ejemplo, este ángulo que vale alfa, ¿bien? ¿Cierto? El de acá también va a valer alfa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice, ¿verdad? Y es el de aquí vale beta, el de aquí también vale beta. ¿Bien? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo dos líneas que son paralelas, esto de acá se replica aquí. Se replica. ¿Bien? Es decir, fíjense que en donde yo tengo 8 ángulos, tengo simplemente dos medidas, alfa y beta, nada más, porque se replican. Ahora esto igual a nosotros le ponemos nombre. Por ejemplo, decimos que este y este son correspondientes. ¿Por qué? Porque están exactamente en la misma posición, solamente que uno está arriba y el otro está abajo. Son correspondientes. Bien. Lo mismo puede pasar con el beta y el beta, ese alfa con ese alfa y ese beta con ese beta. Son todos correspondientes. ¿Qué significa que sean correspondientes? Misma posición. Bien. Existe también otro ángulo, que aquí vienen dos nombres que son quizá un poco más raros, que serían este con este. Bien, que si se fijan son iguales, pero uno está arriba
y a la izquierda, y el otro está abajo y a la derecha. Estos se llaman alternos externos. ¿Por qué? Porque ambos están en la parte externa, como en la salida de este como cuadrado que se hace este encerrón. Estos están en la orilla. Por eso son externos. ¿Y por qué alternos? Porque uno está a un lado y el otro está al otro lado. ¿Ven? Uno está a la izquierda y el otro está a la derecha. Asimismo, podemos definir también, por ejemplo, estos dos vetas de aquí, que están azul, como alternos internos. ¿Por qué? Porque ambos están adentro, fíjense que adentro de este como encerrona que se hace aquí, y están alternados. Uno está por un lado y los otros están por el otro lado. Uno está por la izquierda y el otro está por la derecha. ¿Bien? Esa es como la idea principal. ¿Bien? Entonces, tiquillos, Diego y Seba, el Mati se le fue el internet, parece. ¿Se entiende esto de ángulos entre paralelas? ¿Algún punto que quede en el aire? ¿O está bien? Cito la respuesta de ambos. ¿Ya? Seba, ¿tú entiendes esto? ¿Estás por ahí? Ya, perdimos el Seba por eso. Ya, pero bien, vamos a seguir entonces. Aló, profe, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Te escucho? Anda medio agresivo el internet, no sé qué le pasa. Ya. No lo puedo escuchar porque se me la quitó todo. Ah, ya, pero nada de la explicación. No, pero siga nomás, después reviso, no Ya. se preocupe. Sí, estoy grabando de dos formas para que puedan revisar. Bien, chiquillos. La verdad es que esto mismo que nosotros tenemos acá, nosotros lo podemos hacer con figuritas como esta. Pero la verdad es que si se fijan, estos son exactamente las mismas figuritas que nosotros tenemos allá. Solamente que están cortadas. ¿Eh? Están cortadas y eso no. ¿Eh? No, no es ni una maravilla ni nada así particular. Y de esto es exactamente lo mismo, pero como si fuesen otras dos líneas. ¿Eh? Hay como que hay que separar las cosas. La verdad es que no es nada de otro mundo. Esto es un sabías qué, pero igual revísenlo porque cuando hagan los ejercicios, estos puntos de acá, sobre todo el B, es un punto que se a considerar. Hay varios ejercicios con respecto a eso. Pasemos a ver los polígonos. ¿Bien? Que hoy ya tenemos que ver ángulo y polígono, así que vamos a ver polígonos. ¿Qué es un polígono? Tal como dice aquí, un polígono es toda figura plana, cerrada y limitada por un número finito de lados rectos. Es decir, una circunferencia no es un polígono, porque tiene que tener lados rectos de número finito. ¿Bien? Entonces nosotros podemos hacer estos tipos de clasificación de polígono. Una de las formas de clasificación es con respecto a sus lados. Entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, los triángulos, que son los polígonos de tres lados. Más adelante nosotros vamos a ver que hay distintos tipos de triángulos. Existen los cuadriláteros, que son los polígonos de cuatro lados. Uno piensa a veces, cada vez cuando dicen polígono de cuatro lados, dice cuadrado, ¿no? Pero hay muchos más, ¿verdad? Está por ejemplo, el rectángulo, están los trapecios, trapezoides y así. Están también el pentágono, que es el polígono de 5 lados, y también están los hexágonos que tienen de 6 lados. ¿Bien? De así podemos tener más, podemos tener los octágonos, pentágonos, pentadecágonos, dodecágono, muchos otros tipos. La verdad no es tan influyente saberse los nombres, pero sí necesitamos saber, por ejemplo, hasta el decágono, el tal de 10 más o menos. Entonces, saber que existe el triángulo, el cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, nonacágono, que creo que es de 9, y decágono.
Entonces, veamos cosas que sí son aquí claves. Por ejemplo, elementos de un polígono. Dentro de los elementos de un polígono están los lados. Bueno, aquí aparece una... Vamos a hacer una figura para tener esto de una manera un poco más simple. Y vamos a hacer una figura... Bueno, vamos a hacer solamente un cuadrado. ¿Bien? Para explicar todas estas cosas. ¿Bien? Podría ser un triángulo, pero no nos va a acompañar en un punto. ¿Cuál es la idea? La idea es que los... si se fijan, un polígono tiene lados, ¿bien? Que son estos de acá. Son los segmentos que al unirse forman un polígono. Si yo junto varios lados, tengo un polígono. Existe también el vértice. Los vértices son los puntos de intersección de los lados. Y normalmente, chiquillos, los vértices nosotros los ponemos en mayúscula, como el vértice A, el vértice B, el vértice C y el vértice D. Y los lados, bien, bueno, los vértices normalmente nosotros los ponemos en mayúscula, bien, y así más. Y los lados nosotros decimos, por ejemplo, el lado que va desde A hasta B. Y le ponemos una línea, por así. Es decir, este lado de acá, el de abajo, como la base, es el lado AB. ¿Bien? O a veces también le ponemos letras minúsculas a los lados. ¿Bien? Pero no es tan recurrente. Normalmente lo ponemos así. Existen también otras cosas que se llaman diagonales. ¿Bien? Las diagonales normalmente nosotros las ponemos con una D minúscula, una D chiquitita. Normalmente digo porque no es tan normal. Pero es una D chica. Y las diagonales son aquellos puntos que van desde vértice a vértice, pero por entre medio de la figura. Como por ejemplo esa. Mira, que aquí no queda tan bien. Pero la vamos a intentar hacer con... sí. Ven, ahí quizás queda un poco mejor. Y normalmente nosotros la ponemos con una D minúscula, haciendo referencia a eso. Bien, a la diagonal. Si se fijan, esta figura tiene dos diagonales. Esa diagonal y tenemos también esta diagonal. Entonces, pero vamos a dibujar solamente una. No tiene caso dibujarla. También las figuras, chiquillos, tienen ángulos interiores. Es decir, nosotros necesitamos conocer los ángulos interiores antes de conocer esto. ¿Y cómo ponemos los ángulos interiores? Les ponemos letras griegas, alfa, beta, gamma y así. ¿Bien? Podemos poner bastantes cosas. Por ejemplo, decir que este ángulo vale alfa. ¿Bien? Y si nos fijamos también, tienen ángulos exteriores. Que los ángulos exteriores nosotros normalmente los escribimos tal cual escribimos los ángulos interiores, pero con una comilla. Y decimos, por ejemplo, que es el ángulo alfa prima, beta prima. Entonces, ¿y cuáles son los ángulos interiores? Nosotros tenemos que suponer que cada lado se extiende para acá. Es decir, y esto de acá es el alfa prima. ¿Bien? Si este de aquí fuese beta y, por ejemplo, este lado se extiende por acá, el de aquí que está por afuera es el beta prima. Esa es la idea de los ángulos exteriores. ¿Bien? Chiquillos, necesito saber si entienden los elementos de un polígono o si hay duda con alguno. Necesito ojalá la respuesta del otro. Gracias, Mati. Bien. Seba, sí es escuchando poco, ¿no? Ya. Bueno, ahí se nos va el Seba. Perfecto. Sigamos entonces con clasificación de polígonos. ¿Bien? Si bien nosotros dijimos que los polígonos los podemos clasificar
en número de lados los podemos clasificar también según igualdad de sus elementos. ¿Bien? Es decir, van a existir primero el polígono regular. Y el polígono regular es el polígono que tiene todos sus lados iguales. Todos sus lados y ángulos iguales. ¿Eh? Yo les dije antes que existía, por ejemplo, dentro de los cuadriláteros, existía, por ejemplo, el rombo, el romboide, el trapecio, trapezoide, el rectángulo, el cuadrado. Pero de todos esos, el único regular es el cuadrado, porque es el único que tiene todos sus ángulos iguales. ¿Bien? Todos sus lados y ángulos iguales. Tienen que cumplirse ambas cosas. ¿Bien? Y existen también los polígonos irregulares, que son los que no tienen sus lados y ángulos iguales. Es decir, solamente si no tienen los ángulos iguales, bien, ya no va a ser regular. O si no tienen los lados iguales, van a ser regular. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, el rectángulo, el rectángulo tiene todos sus ángulos iguales, bien, pero no tiene todos sus lados iguales. ¿A qué nos refieren con eso? El rectángulo es irregular. ¿Por qué? Porque no cumple con una de las condiciones, con las dos condiciones para ser regular. Bien, si no cumple con las dos condiciones, ya pasa a ser irregular. Entonces tenemos polígonos regulares, que son los que tienen todos sus lados y ángulos iguales, y el polígono irregular, que no cumple alguna de estas condiciones. Bien, o no cumple una o no cumple las dos. Bien. Entonces aquí tenemos figura, por ejemplo, aquí tenemos un hexágono regular, bonito, ¿verdad? Y en el polígono irregular una figura bastante fea, ¿verdad? Entonces, por otro lado, podemos clasificar los ángulos según, o sea, los polígonos según la medida de sus ángulos también. Y aquí esto es mucho más claro, porque nosotros vamos a ver específicamente solamente polígonos que son convexos. ¿Bien? ¿Y cuáles son los polígonos que son convexos? Son los polígonos que tienen todos los ángulos menores a 180 grados. ¿Bien? Todos los ángulos interiores, ¿bien? Menores a 180 grados. Porque existen también los polígonos cóncavos, que son los que tienen al menos un ángulo que es mayor, ¿bien? Mayor a 180 grados. Bien, al menos un ángulo interior. Que en este caso sería este ángulo de acá. Fíjense, es bastante grande. Entonces, es una figura rara. Nosotros en general lo que vamos a estudiar va a ser esto. Los polígonos convexos. ¿Bien? Probablemente en un 100% de los casos va a haber solamente polígonos convexos. ¿Bien? Entonces, chiquillos, ¿entienden esta parte para ver tema de generalidad? Y con eso ya estamos casi al otro lado. Bien. ¿Se va a alcanzar a escuchar algo? No, profe. Ya. Bueno, ahí intenta revisarlo y bueno, sabéis que estoy atento a cualquier duda. ¿Bien? Pero vamos a ver igual el resto en generalidades, que es como algo bastante aparte. ¿Cuál es la idea? Y aquí vamos a ver hacer harto ejemplo. Por ejemplo, tenemos generalidades de solamente polígonos convexos. No vamos a ver polígonos cóncavos. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Primero vamos a decir que vamos a intentar sacar el número de diagonales desde un puro vértice. ¿Bien? Y para eso nosotros vamos a ocupar siempre el ejemplo de un pentágono. ¿Bien? Un pentágono, que acuérdense que la figura de un pentágono es como si fuese una casita, ¿verdad? Entonces aquí tengo un pentágono. Entonces, ¿qué queremos calcular ahora? El número de diagonales desde un vértice.
yo les dije delante que las diagonales, el número de diagonales al menos, se pone con la D minúscula. ¿Cómo se calcula? Como n menos 3. ¿Y qué es n? N es el número de lados. En este caso en particular, como es un pentágono, el n vale 5. ¿A qué nos referimos? A que desde cada vértice van a aparecer, en este caso, para el del pentágono, cuando n vale 5, 5 menos 3 diagonales. Es decir, van a aparecer 2 diagonales desde cada vértice. Es decir, desde aquí puede salir esa diagonal y ese diagonal. No puede salir más diagonales, porque si se fijan, si yo intento hacer esa diagonal, no es, eso no es una diagonal, de ese punto a ese punto, de ese, no. No puedo hacer más diagonales. Solamente se pueden dos. Esa es la idea. Pero yo también podría intentar calcular el número total de diagonales de una figura. Y vamos a hacer de nuevo el pentágono. ¿Eh? Este de aquí es el pentágono. Cuando yo digo el número total de diagonales, voy a poner una D mayúscula. Y va a ser igual a n por n menos 3 partido 2. En donde n, nuevamente, chiquillos, va a ser el número de lados. Que en este caso, n vale 5. Y si se fijan, aquí va a ser 5 por 5 menos 3 partido 2. ¿Bien? Que sería 5 por 2 partido 2, que sería lo mismo que 10 partido 2, ¿bien? Que es lo mismo que 5. ¿Bien? Justo coincide que es igual a n, pues no siempre tiene que coincidir. Es una casualidad acá. ¿Qué significa eso? Fíjense, aquí tengo una diagonal, aquí tengo 2, aquí tengo 3, aquí tengo 4 y aquí tengo... bueno, ¿cuál me falta? Me falta esa, 5. Bien, acuérdense que aquí si pongo puras diagonales se forma una estrella. 5 diagonales. Bien. No puedo hacer otra. Si ustedes intentan hacer otra, no van a poder. Porque no, si no, no serían diagonales, serían lados. ¿Bien? O estarían poniendo una diagonal por sobre otra. ¿Bien? Que no sería lo correcto. Esa es la idea. Chiquillos, ¿entienden la parte de las diagonales? ¿Cómo calcular cuando es una diagonal desde un vértice y el número total de diagonales? Sea Mati Diego. ¿Sí o no? ¿Bien? ¿O alguna duda en particular? Seba, Mati, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Se entiende, Seba? Sí, o sea, de lo que puedo entender, porque si la aplicación pasada. Ya, Mati parece que no está sin escuchar. Ya, bien. Pero bueno, chiquillos, de todas formas está el video, de cualquier cosa me pueden ir preguntando. Bien. Ya, ¿qué nos queda? Dos cosas súper importantes. A ver, Seba, para que te metáis en esta explicación, te hago una pregunta. Bien. Seba, ¿cuánto tiene que sumar los ángulos interiores de un triángulo? Algo que ocupamos mucho. ¿Te acordáis? No. Diego, ¿sabéis cuánto tienen que sumar los ángulos interiores de un triángulo? ¿180, profe? Sí, 180. Perfecto. Es decir, si yo tengo un triángulo, muy bien, que este vale alfa, ese vale beta y ese vale gamma, ¿bien? Nosotros siempre decimos casi por una cosa como una regla general, que si yo sumo los tres me da 180. Y eso pasa siempre, sí. O sea, sí, siempre los tres ángulos del triángulo tienen que valer 180. Bien, ¿cuál es la idea aquí? Es que esto se nace de esta propiedad, de la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono.
Si se fijan, la suma de los ángulos interiores es igual a 180 por n menos 3. En el caso del triángulo, ¿bien?, el n vale 3. Es decir, sería lo mismo que, bueno, n menos 2, perdón. N menos 2. Por ende sería igual a 180 por 3 menos 1, que sería lo mismo que 3 menos 2, perdón. Sería lo mismo que 180 por 1, que es 180. ¿Bien? Si lo hacemos por un pentágono, tendríamos que reemplazar el n igual 5. ¿Por qué lo pregunté con un triángulo? Porque nosotros normalmente sabemos cuánto vale la suma de los ángulos interiores de un triángulo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es algo que se da. En matemática en sí, en la media, se analizan muchos triángulos. Y en general, chiquillos, si es que ustedes llegan a estudiar alguna ingeniería, algún particular en donde tengan ramos con matemática o geometría o trigonometría, se ve mucho los triángulos porque, por ejemplo, si es que ustedes tienen un pentágono, pongamos, un pentágono, si bien yo no me puedo saber quizás todas las cosas, pero si yo tiro diagonales, transformo el pentágono, por ejemplo, en 3 triángulos. ¿Bien? Entonces todas las figuras geométricas, todos los polígonos, al final se resumen, si yo tiro diagonales, se resumen en triángulos. ¿Bien? Así que no es mucho. Bien, por último, chiquillos, tenemos esta propiedad, la última, que dice la suma de los ángulos exteriores de un polígono convexo. Bien, la suma de los ángulos interiores de un polígono, chiquillos, siempre es 360. Bien, da igual cuál. Es decir, yo tengo un triángulo, va a ser 360. Tengo un cuadrado, va a ser 360. Siempre va a ser 360. ¿Bien? Esa es la idea. Chiquillos, ¿se entiende esto? Había una animación súper buena de los ángulos interiores, nunca la pillo, todos los años la quiero pillar, que es porque es 360 y como que empiezan con un triángulo y no se ve muy claro que son 360, pero empiezan a aumentar el número de lados y llegan a un punto en que aparecen puras líneas y como que se forma la figura, así como el círculo, casi. Nunca pillo esa animación, como que la veo a veces y siempre se me pierde. Pero esa es la idea, chiquillos. Recuerden que, bueno, esta materia en general, chiquillos, no es difícil, pero hay que saberse varios puntos, sobre todo más allá de estas cosas que no son tantas, son como, si se fijan, son 3 fórmulas, más esa propiedad como general, que todo vale 360, pero dentro de los ángulos sí hay muchas cosas que quizá hay que aprenderse, aunque no son tantas, sí son varias. Y normalmente en los ejercicios como que necesito saber unas 3 o 4 de esas cosas de ángulo para poder resolver un ejercicio. Pero les recuerdo que no es algo extremadamente difícil, es algo que ustedes sí pueden resolver. Así que intenten hacer los ejercicios, por favor, sobre todo porque llegamos a geometría. ¿Ya? Es decir, si es que están todavía atrasados con la otra materia, intenten al menos empezar ahora con geometría al día y después se van poniendo al día con lo otro, porque geometría, ojalá que vayamos a la par, que veamos y poder resolver sus dudas, ¿bien? Porque los ejercicios a veces son más largos y por ejemplo hoy día hice ejercicios de estos con los chiquillos y no alcanzamos a verlos todos, de hecho alcanzamos a ver como 13 ejercicios, ¿bien? Hubiese encantado poder haber visto 15 o 18 o a veces se pueden ver más, porque con el SEBA la semana pasada creo que los vimos todos casi. Entonces eso es lo ideal. Entonces ojalá puedan hacer los ejercicios, chicos. Así que eso, nos vemos la próxima semana con ejercicio de ángulo y polígono, chiquillos. Que estén súper, súper bien. Chao, profe, que esté bien, gracias.